Muy buenas tardes, mis hermanos, ¿cómo están? Lo bueno que hoy es el día del Señor y tenemos toda la tarde, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que nos vamos a ir despacio para poder entender el mensaje. No me quiero ir corriendo porque a veces habla uno y a veces se queda uno así como que no capta el mensaje de Dios, ¿verdad? Bueno, ya oramos, ya pedimos a Dios dirección. Seguimos con esta serie de Conociendo a Dios. ¿Cuántos hemos aprendido de esta serie? ¿Ya conocemos más a Dios con todos los mensajes que se han compartido desde este lugar? ¿Tenemos más conocimiento de Dios, mis hermanos? Amén. ¿Sí? Bueno, el tema que me tocó hoy es la humildad de Dios. Es el tema que vamos a estar hablando hoy. Y creo que es un tema muy importante y vamos a ver que Dios va a hablar a nuestras vidas. ¿Cierto o no? Bueno, Dios es bueno y Dios quiere que sigamos creciendo en todas las áreas de nuestra vida. Si gusta acompañarme a Mateo 11:29. Mateo 11:29 dice: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Este es el versículo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Hoy vamos a aprender en esta serie de Conociendo a Dios, la humildad de Dios. Realmente la humildad de Dios se manifiesta desde el principio de la creación. En el Antiguo Testamento vemos como el Rey de Reyes, el Rey Supremo, el amo y Señor de la creación, interactuando con el hombre, interactuando con Adán, con Moisés, con Noé, con Abraham, con David. Vemos esa humildad que tiene Dios de estar interactuando con nosotros, los seres humanos. Vemos cómo su grandeza, vemos cómo Dios es humilde al bajarse de su gloria y estar en comunión con nosotros. Podemos ver su humildad. En resumen, la humildad de Dios se manifiesta en su disposición de descender de su gloria para interactuar con la humanidad. Como en este momento con usted y conmigo, cada vez que se predica la palabra desde este púlpito, cada vez que se abre la Biblia, es Dios hablando a nuestras vidas, es Dios interactuando con nosotros, exponiendo su mensaje para que nosotros podamos aprender y podamos salir de este lugar y ponerlo en práctica. Eso es lo importante, de cuando Dios habla, nosotros pongamos en práctica lo que hemos venido a aprender. Es lo que es importante. Hoy Dios nos está hablando acerca de la humildad y necesitamos poner atención porque realmente cuánta falta nos hace ser humildes, mis hermanos. ¿Cierto o no? Nos hace falta mucho ser humildes y reconocer cuando fallamos. Como nuestro Señor Jesucristo dijo: aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, mostrando una actitud de servidumbre y comprensión para su pueblo, para que nosotros podamos entender su mensaje y establecer una relación con Él. No sé cuántos han escuchado esta frase: no hay ningún problema que no se pueda solucionar con humildad. Creo que varios hemos escuchado de pastores esta frase. Y la verdad es que sí es verdad, mis hermanos. Es verdad, no hay ningún problema o circunstancia que no se pueda arreglar con humildad. Pero como dice el proverbio mexicano, no sé si lo sepan, del dicho, ¿se lo saben? Al hecho hay mucho trecho. ¿Qué significa esto? Que hay una distancia entre lo que se dice y promete y lo que realmente se hace y se ejecuta, resaltando que es más fácil decirlo que llevarlo a cabo. Así que, mis queridos hermanos, que no hay problema que no podamos solucionar con humildad, es una verdad, pero necesitamos aprender a ser humildes y solucionar y llevar a cabo cualquier problema que venga a nuestras vidas. Cualquier clase de situación que enfrentemos, ya sea en el matrimonio, con los hijos, con la familia, en la iglesia,
Pregunta, ¿habrá problemas en la iglesia? ¿Qué dicen? ¿Y tenemos la suficiente humildad para poder arreglarlos? ¿Qué dicen? Por eso estamos aquí, mis hermanos, para poder aprender si hay alguna situación, ya sea en el matrimonio o en la iglesia o con los hijos, tengamos la suficiente humildad de poder ir y arreglar lo que tengamos que arreglar. Por eso estamos aquí. Vemos cómo Dios desde el principio enseña al hombre su humildad. Cuando Adán y Eva pecaron y desobedecieron a Dios, ellos dieron la entrada al orgullo. Sabemos que el orgullo se inició en Lucifer, eso lo tenemos consciente. Pero cuando Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios, de no comer del fruto prohibido, ellos abrieron esta puerta del orgullo, la soberbia, la arrogancia y todo lo que conlleva el pecado. Ellos, cuando pecaron, no tuvieron la humildad de ir y decirle a Dios lo que habían hecho. Más bien Dios muestra su humildad al buscar al hombre y decirle a Adán en Génesis 3:9, ¿dónde estás tú? Es Dios quien baja de su gloria, busca al hombre después de que peca y dice, ¿dónde estás tú? En este momento, mis hermanos, ¿dónde estamos nosotros? En nuestro caso es lo mismo. Dios usó a alguien que nos predicara del evangelio. Dios siempre está interactuando y llamando al hombre al arrepentimiento. Por eso la importancia que tenemos nosotros de ir y predicar las buenas noticias a nuestros semejantes. Nosotros somos los voceros de Dios y necesitamos poner por obra lo que escuchamos. Vemos más adelante lo que respondió el hombre en Génesis 3:10 al 13. Dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Vemos cómo desde el principio, después que pecó el hombre, Adán no tuvo la humildad de reconocer que descuidó lo que Dios le había mandado de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Más bien culpó a su mujer. Y Adán respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Vemos también cómo Adán, tratando de culpar a Dios, diciendo, la mujer que tú me diste, no tuvo la suficiente humildad de reconocer que él era el responsable de cuidar a su esposa, sino que buscó y echó la culpa a la mujer. Porque en la instrucción de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, Dios se la dio al hombre. Pero como sabemos, lo que respondió Adán, la mujer me dio y yo comí. En esta ocasión, Adán no tuvo opción de escoger una mujer. ¿Verdad? Adán no tuvo la opción de escoger una mujer. Es la que Dios tenía preparado para él. Y por ahí dicen, ya ven los memes, ¿quién fue el hombre más feliz de la tierra? ¿Sí saben quién fue el hombre más feliz de la tierra, mis hermanos? ¿Sí o no? Fue Adán. Y dicen, ¿por qué? Porque no tuvo suegra. Y los de hoy en día, ¿qué dicen? ¿Cómo se dice suegra en árabe? Y otros dicen, aléjala, aléjala. Ay, hermanos, si no estamos graves, ¿verdad? Bueno, Adán no tuvo opción de escoger una mujer. Nosotros sí, mis hermanos, a los que están casados, así que no nos quejemos de la mujer que nosotros escogimos. Por compañera, nosotros la escogimos, aunque algunos dicen, no, ella me escogió a mí, ella me enamoró, ella me flechó, ella fue la que puso sus ojos en mí. ¿Cuántos hombres dicen amén? ¿Ninguno? Oh, eso es bueno, mis hermanos. O sea que nosotros fuimos los que buscamos flechar a nuestra esposa y eso es bueno. Yo cuando vi a mi esposa,
Tengo un amigo y yo le dije, si me hace caso, en verdad que con ella sí me caso. ¿Y qué creen? Sí me hizo caso. Sí me hizo caso y aquí está mi esposa y le doy gracias a Dios por ella. Bueno, continuamos. También la mujer no tuvo la humildad de reconocer que desobedeció a Dios. Eva culpó a la serpiente. Dijo Eva, la serpiente me engañó. Aparte que Eva agregó algo que Dios no dijo en su palabra. Eva dijo a la serpiente en Génesis 3:3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Lo que Eva agregó a la palabra es ni le tocaréis, algo que Dios no dijo. Solo Dios dijo, no comeréis. Por eso, mis hermanas, no hay que agregarle a la palabra lo que no dice. Igual los hombres, no hay que agregar a la palabra lo que no enseña. No diga, mujer, tú eres la cabeza, que siempre da, hasta usan el dedito, tú eres la cabeza y por tanto tú eres responsable, ¿verdad? Y es verdad, somos responsables los hombres de nuestra familia, somos responsables de guiarlos. Pero ustedes, mujeres, déjenme decirles, no están excluidas. No están excluidas. Lo siento mucho, pero no están excluidas. A mí la palabra me enseña otra cosa. Me enseña que Dios también va con la mujer y pide cuentas. Y dice, ¿qué es lo que has hecho? También la mujer dará cuentas a Dios si es una mujer sabia que edifica el hogar o una mujer necia que con sus propias manos la destruye. Bueno, se requiere de humildad para entender la palabra, mis hermanas y hermanos. Bueno, la serpiente ya no tuvo a quién culpar, porque como sabemos, Lucifer en él se comenzó el pecado del orgullo, el querer ser igual. Bueno, vemos a través de toda la escritura la humildad y la paciencia de Dios hacia su pueblo Israel y hacia nosotros. Jesús mismo se despojó de su gloria para estar entre la gente. Vemos cómo Jesús fue obediente al Padre para venir a dar un servicio para nosotros. Él no buscaba gloria personal, como lo sabemos. Todo lo contrario, Él tuvo un trato compasivo con las personas. Él sanó a los ciegos, a los paralíticos, a los sordos, a los sordomudos, a los leprosos, a la mujer que estaba con flujo de sangre. ¿Cómo le respondió a esta mujer Jesús? Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Jesús se acercaba a las personas con bondad y compasión. Realmente Jesús es humilde y sencillo, ¿no lo cree? Podemos aprender mucho de él, mis hermanos. Él siempre buscó hacer la voluntad de Dios y no la suya propia. Y en todo momento atribuyó gloria a su Padre. Eligió entrar en la ciudad en un burro, símbolo de paz y sencillez, y no como entraba un rey con un caballo para mostrar poder. Él tomó la decisión de entrar en un asno y realmente esto nos enseña mucho, que él no había nada de orgullo, no había ni altivez, ni soberbia, ni nada de esto que a veces nosotros sí lo tenemos. Por eso él nos enseña a que aprendamos de él. Incluso frente a su muerte, Jesús no se quejó ni se negó a llevar esa cruz por ti y por mí. Él con humildad aceptó el plan de su Padre para dar su vida por nosotros y darnos vida eterna. ¿No le dan gloria a Dios por eso, mis hermanos? Hoy tenemos vida eterna gracias a su humildad y a su humillación por ti y por mí. Jesús es el mejor ejemplo de humildad. Él es el modelo para nosotros los cristianos nacidos de Dios. Jesús mismo nos enseña a ser mansos y humildes de corazón. Es algo que tenemos que aprender a desarrollar en nuestras vidas. Nosotros no nacimos así. Nacimos todo lo contrario. Desde chiquitos, cuando mirabas que otro tenía un carrito, esto es mío. Todo mío, mío, mío. Tenemos que cambiar todo esto. Dicen las Escrituras que Moisés fue el hombre muy manso y humilde. Todos conocemos la historia de Moisés, que fue el hombre más manso en toda la tierra. Esto está en Números 12:3 y dice así: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Pero Moisés tuvo que ser tratado y enseñado por Dios. ¿Cuántos saben eso? Cuando estaba en la tierra de Egipto, ¿era manso Moisés? ¿Era humilde Moisés?
cuando vio un egipcio que estaba maltratando a uno de los hebreos, ¿qué fue lo que hizo Moisés? Fue y mató al egipcio. ¿Piensan ustedes que era manso y humilde en ese momento? No lo era. Igual que nosotros, cuando no teníamos a Dios, no había ni mansedumbre, ni humildad, no había nada de esto. Dios nos ha ido enseñando a través de los años, como lo enseñó a Moisés. Moisés tuvo que aprender. Dice que el día siguiente que vio que estaban peleando dos hebreos, dos hermanos, y Moisés les dijo, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y el hebreo le contestó, ¿quién te ha puesto a ti como príncipe y juez sobre nosotros? Y después, ¿qué le dijo el hebreo? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces tuvo miedo Moisés, diciendo, esto ha sido descubierto. Y entonces, oyendo el faraón lo que había hecho, Moisés procuró matarlo. Pero Moisés huyó delante del faraón y habitó en la tierra de Madián. Y ahí en la tierra de Madián, mis hermanos, estaba sentado en un pozo. Y 7 mujeres vinieron a sacar agua. Pero los pastores de ese lugar las corrieron, las echaron de ahí. ¿Y qué hizo Moisés? Ese valentuoso Moisés, ese valiente Moisés, que todavía no era ni humilde ni manso, defendió a las mujeres de los pastores. Vemos cómo Moisés era un gallito giro, para que me entienda. Al defender a estas mujeres de estos pastores que las habían corrido. Así que Moisés tuvo que aprender después con el trato de Dios a ser humilde. Es mucho más mejor ser humildes que ser altivos o orgullosos, ¿cierto o no? ¿Cierto o no, mis hermanos? En Lucas 14:11 dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. La humildad, déjenme decirles, mis hermanos, los humildes siempre tendrán las puertas abiertas, pero el orgulloso y el soberbio siempre se les cerrarán las puertas. Por eso es mejor aprender de Jesús a ser mansos y humildes. Es lo que Jesús quiere enseñarnos en este día, aprender de Él, de su mansedumbre. Humildad en griego es tapeinos y significa algo que no se eleva mucho de la tierra. Ese es el significado. No se trata de rebajarse, sino de reconocer nuestras limitaciones, sino colocar a los demás por encima de nosotros, no querernos sentir superiores a los demás. Eso es el significado de humildad. En Filipenses 2:3, ¿sí trae su Biblia? ¿Traemos la Biblia? En Filipenses 2:3. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Aquí está la enseñanza para nosotros de siempre ver a los demás como superiores a nosotros mismos, mis hermanos. La humildad ante el Señor y los hombres es una virtud la cual todo hijo de Dios necesita buscar y desarrollar. Un espíritu arrogante en las relaciones humanas es evidencia de la falta de humildad ante Dios. El creer que somos superiores a los demás, solo demostramos que no hay nada de humildad en nosotros mismos. Solo demostramos altivez y orgullo puro. Demostramos este orgullo puro en nuestras vidas cuando no somos humildes. En Salmos 138:6 dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. ¿Se imaginan, mis hermanos? Aquí en ese salmo expresa la grandeza de Dios y se ocupa de los humildes. Él está atento a todas estas personas humildes. Él está atento, está viendo, está muy cuidadoso de los que son humildes. Pero también dice que Dios se mantiene distante de los orgullosos. ¿Quiere que Dios se mantenga distante?
pues sigamos ejerciendo el orgullo y Dios nos va a ver de lejos. Pero si decidimos ser humildes delante de Dios, Dios estará al pendiente de nosotros, mis hermanos. Sabemos que es difícil vivir con un orgulloso, ¿cierto o no? Es difícil tener un diálogo con un orgulloso o con un soberbio, ¿sí o no, mis hermanos? Pero cuando te juntas con una persona humilde, pueden pasar horas y horas y platicando y los dos están edificando y es bueno convivir con los humildes, mis hermanos. En Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Dice, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Vemos aquí en Isaías que Dios habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Es bueno ser humildes y la humildad no es debilidad. ¿Sí saben eso? Que la humildad no es debilidad, como muchos piensan en el mundo, que por ser mansos y humildes somos torpes y débiles. Eso no es verdad. Es todo lo contrario. Ser humildes es una total dependencia de Dios, mis hermanos. Esa es la humildad. Nosotros dependemos de Dios en todo momento, en toda circunstancia. Nosotros ponemos nuestra confianza en Dios porque todo lo que podamos lograr en esta vida sabemos que es por la gracia de Dios. No son por nuestros méritos o por nuestra inteligencia, no es por eso, es por la gracia de Dios, ¿cierto o no? Así que necesitamos reconocer nuestra dependencia de Dios en todo momento, mis hermanos. Bueno, seguimos adelante. En el contexto de nuestro versículo de base de Mateo 11:29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. En el contexto de este pasaje, Jesús está dando la gran invitación a esta generación, desde Jesús hasta nuestros días. En Mateo 11:28-30, si me acompaña. Mateo 11:28-30, ¿estamos ahí? Dice, y venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Por lo tanto, Jesús está haciendo un llamado a todos los que están trabajados y cargados. Solo en Jesús podemos descansar de nuestras cargas del yugo del pecado y sus consecuencias. En lugar de eso, debemos venir a Jesús y compartir nuestro yugo del pecado con Él, colocándonos bajo su yugo, bajo el yugo de Jesús y aprendiendo de Él, que es manso y humilde. Solo en Jesús hallaremos descanso para nuestras almas de las cargas del pecado, mis hermanos. Y para eso se necesita humildad. Reconocer cuando pecamos e ir a la presencia de Dios y confesar nuestros pecados. Cuando pecamos, vamos a la presencia de Dios y confesamos nuestros pecados. ¿Qué dicen? Es bueno ser humildes y humillarse delante de Dios, porque sin lugar a duda creemos que todos pecamos. Mientras que estemos en este cuerpo, seguiremos pecando, mis hermanos. No vamos a ser perfectos hasta que Él venga o nos vayamos con Él. Una de esas dos. Cuando ofendemos a nuestros semejantes, también debemos de ir y pedir perdón. Como sabemos, todo comienza en la casa, con nuestra esposa. Si la ofendimos, hay que ir y pedir perdón. A nuestros hijos, si los ofendimos, hay que pedir perdón, mis hermanos. Bueno, cada quien sabe a quién ha ofendido, cada quien sabe lo que hay en casa.
Así es que seamos humildes y arreglemos lo que tengamos que arreglar. ¿Por qué debe la persona tomar el yugo de Cristo? ¿Y por qué debe aprender la persona de Cristo? Hay dos razones. Cristo es manso y humilde. Dice, algunos propietarios de bueyes eran rudos y severos, tanto en la enseñanza como en su trabajo con los bueyes. Pero Cristo no era así. Él era manso y humilde, considerado y comprensivo, suave y gentil, paciente, alentando a cada persona a venir a Él. Así era nuestro Señor y así es hasta el día de hoy. El yugo de Cristo es fácil, su carga es liviana, mis hermanos. El yugo se refiere al yugo usado con los bueyes. Los que son de rancho pues sabrán de lo que estoy hablando. Era un instrumento de madera colocado sobre el cogote del buey. Era usado para atar las sogas del arado al buey o para atar la carga que debía llevar. Era muy importante que el yugo estuviera bien amoldado al cogote del buey para evitar que provocara rozaduras y que pudiera dejar a descubierto su carne y producir llagas o enfermedades. Al principio el buey se rebelaría contra el yugo, pero pronto el buey aprendía que facilitaba llevar la carga. El yugo se refiere a la vida y la obra de un hombre en la tierra. Si nosotros nos sometemos al yugo de Jesús en nuestra vida diaria, vamos a aprender que es fácil llevar el yugo, mis hermanos. Así como el buey de repente se rebeló, pero después aprendió que si se sometía al yugo, iba a ser más liviana su carga. Así que, mis hermanos, es bueno someternos a Jesús para que no lastime las cosas de este mundo, el pecado. El yugo del pecado solo trae dolor, solo trae lastimaduras a nuestra vida, solo trae muerte. Sabemos que solo trae muerte el pecado, ¿cierto o no? La palabra liviano o ligera también puede significar bien a medida. Cristo está diciendo que su yugo, su vida y obra están hechos a la medida de una persona. Es precisamente lo que una persona necesita. Y es liviano, es la vida y obra más liviana que una persona podría emprender. Cristo es manso y humilde, se preocupa por nosotros y nos atiende. Se preocupa y tiene compasión de nosotros. Y sabe hasta dónde podemos ir. ¿Cuántos saben que Él sabe? ¿Amén? ¿Sí saben que Dios sabe hasta dónde podemos llegar? ¿Cuál es nuestro límite? Recordemos que Dios nos hizo, por eso Él tiene el yugo, vida y obra adecuados para nosotros, mis hermanos. ¿Cuáles son las condiciones para encontrar este descanso? Hay solamente una condición. La persona simplemente tiene que tomar el yugo de Cristo y comenzar a aprender de Él. Así de sencillo, mis hermanos. Esto significa sencillamente que debemos aprender a vivir y trabajar bajo su liderazgo, dirección, guía y cuidado. Por eso venimos aquí, para aprender todo el consejo de Dios y someternos a su voluntad. No tenemos de otra, mis hermanos. ¿Cuántos quieren someterse al yugo de Jesús? ¿Amén? ¿Cuántos quieren? ¿Sí o no? Desde el nacimiento aprende de otros cómo vivir y cumplir su tarea. Algunos maestros son muy exigentes y la mayoría de los cursos en la vida llevan el agotamiento y a vivir pesadas cargas. El único maestro que puede enseñarnos a ser mansos y humildes y asegurarnos verdadero descanso de cuerpo, mente y alma es nuestro Señor Jesucristo. Y el único yugo que realmente nos sienta y demuestra ser liviano es el yugo de la vida y obra de Cristo. En Lucas, si me acompaña Lucas 9:23. En Lucas 9:23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Así que si alguno quiere seguir a Cristo, mis hermanos, es necesario morir al yo. Necesitamos morir al yo, a nuestras comodidades, a nuestros placeres, a todo lo que conlleva el yo.
Necesitamos ser mansos y humildes de corazón, una humildad sincera, porque también existe la falsa humildad. Aquellos que ponen carita de borrego a medio morir. ¿Ah? ¿Cierto o no? Muchos ponen carita de borrego así medio morir, así como... Y demuestran ser humildes, pero la realidad es que no. Y podemos ver esto en los fariseos y los escribas. Ellos aparentaban la humildad, pero la realidad es que no eran humildes. Eran bien orgullosos estos fariseos y escribas. En la parábola del fariseo y el publicano que ya conocemos, lo podemos ver. En Lucas 18, 9 al 14 dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando de lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: sé propicio a mí, pecador. Dijo Jesús: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, que el orgulloso, que el soberbio, que el que se creía bien espiritual, que se sentía mayor que el publicano, que él reconocía sus pecados. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vemos cómo la falsa humildad de creer que estamos bien con Dios y no somos como los pecadores de este mundo. Tengamos cuidado, porque la misma palabra nos enseña que el que piense estar firme, mire que no caiga. Esto lo vemos en Corintios 10:12. No seamos como el fariseo, diciendo: yo ya tengo 10, 20, 30 años en el cristiano, ya nadie me puede enseñar. No tengamos esta conducta, mis hermanos. Me levanto en la madrugada a orar. Yo no fumo, no tomo, no soy marihuano, no soy injusto, no soy tranza, doy diezmos de todo lo que gano, y yo no soy como estos pecadores. Tengamos cuidado. Más bien tengamos la actitud del publicano, reconociendo de dónde nos ha sacado Dios. No sé cuántos se recuerdan de dónde nos ha sacado Dios. Recordemos eso, mis hermanos, de dónde Dios nos ha sacado. Dios nos sacó del lodo cenagoso, de la inmundicia de este mundo. Y ahora Dios está trabajando con nosotros y nos está haciendo mansos y humildes como Él. Dios nos está enseñando a través de su palabra a ser como Él cada día. Pregunta: ¿cuando pecamos nos duele pecar? ¿Sí nos duele, mis hermanos, o no? Si te duele, es evidencia que Dios está trabajando contigo. Si no te duele, hay que pensársela. Y es un buen momento para poderse arrepentir y pedir perdón a Dios. ¿Sí? ¿Estamos aquí? Por eso la importancia de imitar a nuestro Señor Jesucristo, de ser mansos y humildes. En Él no hubo pecado, por eso Jesús nos invita: venir a mí todos los que están trabajados y cargados. Y dice Jesús: y yo os haré descansar. En Jesús no vemos ningún rasgo de orgullo. Incluso cuando enseñó a sus discípulos a orar, no fue Jesús quien vino a los discípulos y dijo: vengan, les voy a enseñar a orar. Más bien los discípulos fueron con el maestro y dijeron: enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Y Jesús con humildad les dijo en Lucas 11, del 1 al 4. Dice: aconteció que estaba Jesús orando en el lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación,
mas líbranos del mal. Vemos cómo Jesús con humildad enseñó a sus discípulos a depender totalmente de Dios. Y nos enseña también a nosotros a través que vayamos al Padre cuando estemos en los tiempos de oración, vayamos al Padre. Es bueno aprender los unos de los otros, mis hermanos, porque hasta de un niño podemos aprender, ¿cierto o no? Podemos aprender mucho de un niño. Y se necesita humildad para poder aprender de estos niños. También Jesús muestra su humildad al comer con Leví, el hijo de Alfeo, el cobrador de impuestos. En Marcos 2:15 al 17, si me acompaña. Marcos 2:15 al 17 dice: aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores estaban a la mesa junto con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. ¿Qué dice aquí? Muchos publicanos y pecadores. Vemos la sencillez de Jesús para poder sentarse a la mesa y comer con estos hombres. Dice, y los escribas y los fariseos, los orgullosos, los soberbios, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Qué podemos aprender aquí de Jesús? Podemos ver que Él no hace acepción de personas, mis hermanos. Jesús no es selectivo. Este sí, este no. Jesús no es así. Él es sencillo. Necesitamos aprender de Jesús a ser sencillos, a no ser selectivos. Este me cae bien, con este me voy a comer. Este me cae mal, no, este no. No, mis hermanos, estamos aquí para aprender a no ser selectivos y poder convivir los unos con los otros, porque a eso fuimos llamados, a ser un cuerpo en Cristo. Eso es nuestro llamamiento de todos nosotros los que hemos creído y confesado que Jesús es nuestro Señor. Siempre cuando haya convivio, ya sea aquí en la iglesia, en las reuniones familiares, siempre busquemos el momento de ir y estar platicando con nuestros familiares que todavía que no han nacido de Dios. Busquemos la oportunidad de ir y presentar el Evangelio en todo momento, porque ellos también necesitan de Jesús, necesitan aprender. Y nosotros, como les dije hace rato, nosotros somos los voceros de Dios. Nosotros tenemos que ir con aquellos que todavía no conocen. La iglesia está dormida, mis hermanos, créanme que está dormida, está muy fría. Ya ahorita solo cumplimos con venir los domingos y no estamos haciendo la labor que Jesús, la encomienda que Dios nos dio de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. No lo estamos haciendo. Levante su mano, ¿quién le compartió el Evangelio en esta semana a alguien? Cuando vayas a cortarte el pelo es una buena oportunidad, ahí el peluquero. Dios siempre pone momentos, solamente hay que obedecer y predicar el Evangelio. No tengamos temor. No tengamos temor de predicar el Evangelio, mis hermanos. En realidad hay muchos pasajes en la Biblia donde se muestra la humildad de Jesús y su sencillez. En cada pasaje, cuando estemos estudiando, cuando estemos en nuestro devocional en casa, veamos qué podamos aprender de este devocional o de lo que estamos estudiando de la vida de Jesús y podamos poner en práctica todo el consejo de la palabra. En Juan, si me acompaña, primera de Juan. Primera de Juan 5, del 3 al 5, dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. En el 5 hace una pregunta,
¿Quién es el que vence al mundo? Y la respuesta está ahí mismo. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Otra pregunta, mis hermanos. ¿Usted cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Usted cree que Jesús es el Hijo de Dios, mis hermanos? Amén. Si la respuesta es sí, bueno, usted y yo estamos capacitados para vencer el mundo. Llámese el orgullo, la soberbia, la arrogancia, la vanagloria de la vida y todos sus deseos pecaminosos. Nosotros ya somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Cierto o no? Ya somos vencedores. Bueno, también el apóstol Pablo nos enseña en Colosenses, si gusta acompañarme a Colosenses 3, capítulo 3, versículo 12 al 14. Pablo le dice a los colosenses: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. El apóstol Pablo hace un llamado al cristiano, al nacido de nuevo, a vestirse, a tener un atuendo espiritual. Nosotros somos llamados a tener esa vestidura, a tener ese atuendo. ¿Sí saben eso, mis hermanos, que somos llamados a vestirnos espiritualmente? Es un atuendo que debemos portar diariamente, no solo los domingos, es diariamente, mostrando compasión y empatía por los demás. Es una vestimenta espiritual que debemos vivir diariamente. Una vez que se ha aceptado a Cristo, se tiene una nueva vida y es necesario despojarse de las vestimentas de la antigua vida y ya somos nuevas criaturas. La nueva vestidura que como creyentes en Cristo debemos utilizar es que somos escogidos de Dios, somos santos, somos apartados para Dios, somos amados de Dios. La vestimenta del cristiano debe ser la piedad, la benignidad, la humildad, la mansedumbre, la bondad, la paciencia, la justicia, el perdón y el amor. Vemos como parte de esta vestimenta que debemos portar también está incluida la humildad y la mansedumbre. Es parte de nuestra vestimenta. Pregunta: ¿cuál vestimenta estás portando, mi hermano, mi hermana? ¿Cuáles son las vestiduras y el atuendo que tú traes? O que traemos. Yo también estoy incluido. Son buenas las preguntas porque nos hacen reflexionar. Cada quien se contesta cuál es su vestidura, cuál es su atuendo. ¿Sí o no? Sonrían, mis hermanos, que se están poniendo nerviosos, hombre. Están muy serios. ¿Cuál es nuestro atuendo? ¿Somos humildes? ¿Somos mansos? ¿Somos piadosos? ¿Somos pacientes? ¿Somos justos? ¿Somos benignos? ¿Somos santos? ¿Está el amor de Dios en nosotros? ¿Es esta nuestra vestimenta? ¿O está la otra vestimenta en nuestras vidas? El orgullo, la soberbia, la arrogancia, la injusticia, la deshonestidad, la maledicencia, la envidia, el rencor, la mentira, el robo, la tranza, la falta de perdón. Cuando tu hermano peca contra ti, ¿lo perdonas? ¿O tu esposa o tu esposo? ¿Lo perdonas? ¿O cuál es tu respuesta? Que te perdone tu madre. A veces usamos palabras bien fuertes. O tu abuela, o tu tía, o tu padre. Pobre madre, ¿verdad? Siempre le echan la culpa a la madre. ¿Qué dice Jesús?
Si tu hermano pecare contra ti, repréndelo. Si tu hermano peca contra ti, repréndelo. Dice Jesús, repréndelo. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día tu hermano pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, ¿qué dice Jesús? Perdónale. O cuando vino Jesús, cuando vino Pedro, ¿hasta cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? ¿Qué le contestó Jesús? No te digo que hasta 7, sino hasta que 70 veces 7, mis hermanos. Así que necesitamos tener esta vestidura también del perdón. Necesitamos estar revestidos de toda la vestimenta espiritual. Así que, mis hermanos, seamos humildes y perdonémonos o pidamos perdón si hemos ofendido. Es mucho mejor las vestimentas espirituales que las vestimentas de la carne. En Efesios, si me acompaña Efesios 4:17 al 34, dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Efesios 4, del 17 al 34. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entrenegrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, nosotros que estamos aquí, no habéis aprendido así a Cristo, dice el apóstol Pablo. Si en verdad le habéis oído, si en verdad hemos escuchado la voz de Dios y habéis sido por Él enseñados. Nosotros, cada servicio que venimos, estamos enseñados, hemos sido enseñados por Jesús y por su palabra. Dice, y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequen. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cuando nos enojamos, mis hermanos, ¿qué hacemos? Como matrimonio, si tienes un hogar de 2 o 3, 4 recámaras, ¿qué haces? Mejor vas y te dejas allá a tu esposo, lo botas y te vas a tu recámara a dormir. ¿O cuál es nuestra actitud? Si tienes las vestimentas de Dios, vas a pedir perdón y no vas a permitir que pase todo un día y vas a ir a reconciliarte con tu pareja, ¿cierto o no? ¿Sí, mis hermanos? Eso es lo que debemos hacer, reconciliarnos con nuestra pareja o con nuestro prójimo, quien sea. Bueno, continuamos. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y luego el 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y luego dice aquí, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Si ya hemos sido revestidos de Dios, entonces debemos quitarnos todo esto, mis hermanos, la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda maldad. Cada vez que practicamos cualquiera de estas cosas que mencioné, ¿qué creen que pasa? El Espíritu de Dios se contrista, se pone triste, porque esa no es la voluntad de Dios para nosotros. Esa no es la voluntad de Dios para nosotros. Por eso es necesario quitarnos todo esto. Es necesario quitarnos todo esto. Esas son las vestimentas de la carne.
Es necesario hacer cambios en nuestras vidas y seguir las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Recordemos cuando Jesús tomó la labor de un siervo al lavar los pies a sus discípulos. Y siempre Jesús tiene una enseñanza para nosotros. En toda la palabra siempre vamos a aprender algo. Siempre Dios tiene mucha enseñanza para nosotros, mis hermanos. En Juan 13, si me acompaña ahí, del 4 al 17, dice, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó, y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte ni suerte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía que le iba a entregar, porque sabía él quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿saben lo que les he hecho? Vosotros me llaman Señor y me llaman Maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también deben lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dejado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si saben estas cosas, bienaventurados somos si las hiciéramos. Jesús lavó los pies de sus discípulos como un acto de gran humildad y amor, enseñándoles que debían servir a otros con el mismo ejemplo, incluso a los más pequeños. Jesús se levantó de la cena, se quitó la túnica, ató una toalla y ante la sorpresa de los discípulos, les lavó los pies y los secó. Les explicó que siendo Él su Maestro y Señor, les dio un ejemplo para que ellos también sirvieran los unos a los otros, demostrando que el liderazgo se basa en servir y no en mandar. En eso se basa el liderazgo, mis hermanos, en ser siervos, no en ser mandones o mandar. En eso se basa el verdadero liderazgo. Así que aprendamos, tanto mujeres como hombres, aprendamos a servir y a servir bien. Qué gran enseñanza, ¿no lo cree? Y no solo queda ahí en lavar los pies de los discípulos, hay una enseñanza todavía más profunda. Hay un significado más profundo en lo que Jesús estaba haciendo, un significado espiritual. Una persona tiene que ser lavado y limpiado por Jesús. Antes que pueda formar parte de Jesús, antes de que pueda servir a Jesús, el discípulo tiene que estar limpio y lavado por Jesús. En el momento que creímos en Jesús y nacimos de nuevo, ya somos limpiados y lavados por su sangre en la cruz. Cuando Pedro le dijo, ¿no me lavará los pies jamás? Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Pedro le contestó, Señor, no solo mis pies, sino las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis. Aunque no todos, Jesús sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no todos están limpios. Pregunta, ¿por qué el apóstol Pedro dijo, no solo los pies? ¿Por qué el apóstol Pedro dijo, no solo los pies, sino las manos y la cabeza? Bueno, hay algo que podemos aprender de aquí, mis hermanos. En toda la Escritura necesitamos ser humildes y aprender todo el consejo de Dios. Aunque ya estamos limpios, en ocasiones nuestros pies nos llevan a lugares
que no deberíamos ir. Como una licor. Dice, ¿cómo? ¿Un cristiano yendo a una licor? Si no está definido bien, puede que tenga un pie aquí y un pie allá. O una fiesta familiar donde hay borrachera, hay drogas, hay música del mundo. Tengamos cuidado, mis hermanos, ¿dónde nos llevan nuestros pies? No necesitamos ir a esos lugares. Es todo lo contrario cuando alguien nos invita a comer de la familia que todavía no tiene a Dios, que es una comida, entonces sí, vaya y sea la luz, seamos la sal de la tierra. Con nuestra manera de hablar, con nuestra conducta, con nuestro trato a nuestros semejantes, podemos mostrar el amor de Dios. Y si Dios pone el momento de poder predicar su palabra, pues hagámoslo. Así que cuidemos nuestros pies, donde nos llevan. Así que necesitamos ser muy cuidadosos en nuestro caminar. Las manos. También podemos ensuciar nuestras manos con señas o símbolos que puedan expresar alguna grosería. Usted sabe a qué me refiero, ¿verdad? Por eso también tenemos que limpiar nuestras manos. ¿Sí saben de qué estoy hablando o no? Muchos hacen así, no sé por qué. ¿Qué significa? No lo sé. O muchos le hacen así. ¿Qué significa eso? De cuello. O cuando están conversando a alguien y le hacen. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Que está loco. Por eso tengamos cuidado con nuestras manos. Nuestras manos hay que levantarlas para bendecir a Dios, para alabar a nuestro Señor. No lo usemos para hacer groserías o símbolos que no tienen nada que ver con la palabra. Cuidemos nuestras manos. Por eso es la enseñanza. ¿Qué me dice de la cabeza? Cuando alguien nos ofende o nos hace enojar, ¿cuáles son nuestros pensamientos? En muchas ocasiones no lo decimos, pero lo estás pensando. ¿Y cuántos saben que Dios conoce aún los pensamientos? ¿Sabemos esto o no? Dios conoce lo que estás pensando. Cuando tienes una discusión con tu pareja, ¿qué dices? Ojalá. ¿Qué estás pensando? No pienses, mis hermanos. Necesitas sujetar tus pensamientos a la voluntad de Dios. Mejor bendícela. Ora por ella, ora por él. Es lo que necesitamos hacer. Tengamos cuidado aún de nuestros pensamientos, porque Dios los conoce a la perfección. Nuestros ojos, todo lo que abarca la cabeza, nuestros ojos, cómo vemos a las mujeres, hombres. El que ve a la mujer y la codicia en su corazón, ya pecamos. Igual la mujer, si mira un hombre por ahí fortachón, también está pecando, mujer. Esto no nomás es de los hombres, también de la mujer. Está bien guapo, tiene ojo azul. Si le dice al esposo, está bien, ¿no? Y el esposo acá está, se para, está bien guapo. Guapos estamos de los 33 para abajo, mis hermanos. Ya de los 33 para arriba ya vamos de bajada, ¿eh? No sé. No es cierto. Dios es quien embellece nuestro rostro. Nuestra lengua, ¿qué dice de la lengua? Híjoles. Este pequeño miembro, ¿ah? ¿Cómo nos cuesta controlarlo y dominarlo? ¿Cómo este pequeño miembro puede hacer tanto daño, mis hermanos? Ya se nos ha enseñado de esto en Santiago. Cómo un pequeño fuego puede incendiar bosques inmensos, lo que está aquí en Riverside. Ya está el incendio a todo lo que da. Tengamos cuidado de nuestra lengua. Como dice Santiago, no podemos, de este mismo miembro puede salir agua dulce o agua salada. No podemos bendecir a Dios
y a nuestros semejantes maldecirlos. No puede ser así. Esto no debe ser así, dice Santiago. Nuestros oídos, ¿qué escuchamos? Nuestro olfato. Nuestro olfato nos puede llevar a pecar, mis hermanos, cuando olemos carnita asada por ahí. Nos podemos llenar de glotonería. ¿Sí o no? Así que necesitamos limpiarnos, mis hermanos. Y no es que me esté saliendo del tema, Es necesario ser humildes para atender todo el consejo de la palabra. Y ya para terminar, mis hermanos, si me acompaña Romanos 12, Romanos 12:1. Les leo los primeros 3 capítulos. Dice, así que hermano, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y más adelante en el 16, ahí mismo, dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. No paguéis mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Así que mis hermanos, con toda humildad y mansedumbre, pongamos por obra la palabra. Amén. Y aprendamos de nuestro Señor. Amén. ¿Qué les parece si oramos? Señor, te damos gracias en este día por el mensaje que has traído a nuestras vidas, Señor. Es tanto lo que podemos aprender de tu palabra, Señor, de tu caminar en esta vida, Señor. Te pedimos, Señor, que esta palabra, Señor, haya caído en buen terreno, Señor, y que podamos poner por obra lo que hemos aprendido ahora, Señor, a ser mansos y humildes de corazón, Señor. En todo nuestro caminar, Señor, que podamos ser de buen ejemplo, Señor. Que puedan verte a ti reflejados en nosotros, Señor. Nosotros queremos tomar tu yugo, Señor. Sabemos que tu yugo es fácil y ligera tu carga, Señor. Sabemos que tú has ido cambiando cada día, Señor, nuestros pensamientos. Has ido renovando nuestro entendimiento, Señor. Nos has hecho nueva criatura, Señor. Así que es bueno, Señor, despojarnos de la vieja manera de vivir, Señor. Si éramos maledicientes, Señor, ahora que podamos hablar palabras de sabiduría, Señor. Palabras que puedan edificar, Señor. No palabras hirientes que puedan dañar a nuestra esposa, a nuestro esposo, Señor. Límpianos, purifícanos, Señor. Si hemos pecado delante de ti, Señor, venimos delante de ti, Señor, pidiéndote perdón, Señor, con humildad y sencillez, Señor. Sabemos que hemos pecado cada día, Señor. Pecamos delante de ti, Señor. Perdónanos. Nos humillamos delante de ti, Señor. Límpianos cada día más. Lávanos de nuestra inmundicia, de todo lo malo que somos, Señor. Te pedimos, Señor, que tengas a bien, Señor, nuestra vida, Señor, y que puedas obrar en cada uno de mis hermanos. Señor, te pido que los bendigas, que guardes sus corazones, Señor, y que puedan poner por obra, Señor, cada día, puedan vivir, y que puedan ser mansos y humildes en todo su caminar, Señor. Damos gracias. Quita de nosotros la soberbia, el orgullo, la vanagloria, Señor. Toda altivez, Señor. Te pedimos, Señor, que nos limpies de todo eso, Señor, porque tú miras de lejos al altivo,
Mas el humilde lo miras de cerca y tienes cuidado de él. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.